carta P. La primera de las cartas es la carta P. Aquí tenemos un diagrama para ver qué tipo de gráfico utilizar. Del lado izquierdo son para variables continuas, o sea que se pueden medir mediante un instrumento de medición, y del lado derecho por atributos, o sea que no se puede medir, se le tiene que dar un valor cualitativo. Unidad efectuosa, o en este caso vamos a ver, en este caso el criterio pasa o no pasa, y del otro lado defectos, vamos a contar el número de defectos. Para el primer gráfico es el gráfico P. Vemos que podemos utilizar el gráfico P o el NP, son muy similares. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el gráfico NP el tamaño de la muestra es constante, y en el gráfico P el tamaño de la muestra es variable. Entonces así nos diferenciaríamos cuando vayamos tomando las muestras y tengan tamaños variables, pues utilizaremos el gráfico P, y cuando sean constantes el NP. Carta P. En esta carta se muestran las variaciones en la fracción de proporción de artículos defectuosos por muestra de su grupo. La carta P es ampliamente usada para evaluar el desempeño de una parte o de todo el proceso, tomando en cuenta su variabilidad con el propósito de detectar causas o cambios especiales en el proceso. Ya tenemos su formulita. Pues vemos que, como su nombre lo dice, proporción de defectuosos, pues prácticamente en este caso de todos los artículos defectuosos que no pasaron, ¿sí? Vamos a calcular el porcentaje o estas piezas a qué porcentaje equivalen. Bueno, vemos que en este caso esas piezas de pasa o no pasa tienen un comportamiento como una distribución binomial. Acá tenemos la fórmula de la media, ¿sí? Que este sería el valor medio que estaría en nuestro gráfico. Acá tenemos la desviación estándar. Aquí tenemos en este caso las fórmulas. El límite central sería igual a la media de P, límite superior sería a la media de P más 3 desviaciones estándar, y el límite de control inferior sería la media de P menos 3 desviaciones estándar, ¿sí? Serían los límites inferior y superior. Acá tenemos un problema, dice: en una empresa del ramo alimenticio mediante ciertas máquinas empaquetan salchichas en sobres o paquetes. Un problema que se ha tenido es que dentro del sobre queda aire. El problema se detecta mediante inspección visual. Los paquetes con aire son segregados y después se abren para recuperar las salchichas y volverlas a empaquetar. El atributo de falta de vacío es importante debido a que si un paquete con aire llega al mercado, la vida del anaquel se acorta, por lo que después de algunos días la salchicha empieza a cambiar de color y perder sus propiedades. ¿Sí? Entonces acá tenemos esta situación, repercute en clientes insatisfechos y genera una mala imagen en la compañía. Por lo tanto, los operadores de las diferentes máquinas continuamente se les recordaba la importancia de no dejar pasar paquetes con aire. Sin embargo, como no se llevaba un registro de la magnitud del problema, no existían bases tangibles para detectar cambios en el desempeño de las máquinas, ni habían formado saber si las medidas tomadas para acudir al problema habían dado resultados. De ahí surgió la necesidad de registrar los resultados y analizarlos mediante una carta de control. Cada hora se registra el número de paquetes detectados con aire, y del contador de la máquina se obtiene el total de paquetes N durante esa hora. Los datos obtenidos durante 3 días en una máquina se muestran en la siguiente tabla. Bueno, acá observamos que para el primer lote, o primer muestra subgrupo, se produjeron 595 paquetes de salchicha, y de estos 15 tenían aire, ¿sí? Entonces, pues esos 15 paquetes pues son productos defectos, ya que si tienen aire pues se van a caducar más rápido, ¿sí? Y los demás, en este caso los otros 580, pues son productos conformes, ¿sí? Y así sucesivamente. Tenemos 40 lotes. En el segundo subgrupo de 593 paquetes, 5 fueron defectuosos y 588 fueron aceptados, y así sucesivamente. Entonces, con esta información pues básicamente sería un gráfico de control por atributos, y ese es nuestro gráfico, ¿sí? Lo que nos interesa básicamente en este gráfico, acá tenemos el límite inferior que es 0% de defectos, acá arriba tenemos un 3%. Entonces básicamente lo que nos interesa es que cuando hacemos nuestro gráfico y tenemos nuestro límite central superior e inferior, esos puntos se acerquen lo más posible al valor inferior. Como observamos en el gráfico, pues hay varios puntos que se salen por encima del límite superior. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que detectar en este caso por qué salieron estos puntos. Hay que hacer correcciones y nuevamente
volver a hacer un gráfico para ver que efectivamente hicieron las correcciones. Quitando estos puntos, pues vemos que en sí el gráfico se comporta de una manera, hay pocos defectos, los porcentajes se encuentran por debajo, pero hay que ver qué pasa en esos puntos. Y acá tenemos la interpretación, ¿sí? En este caso es el subgrupo 1, 2 y 36, son los que rebasan los límites de control superior. Bueno, acá se notó que el investigador se le ocurrió que en los grupos 1, 2 y 36 se encontró que durante esas horas se cambió el rollo de la película plástica de empaque, ya sea porque se terminó o porque se empezó a empaquetar otra presentación. Entonces pues vemos que cuál fue la acción correctiva en este caso para este caso. Acá tenemos las fuentes. Eso sería todo, muchas gracias.